Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Salud y Género, un espacio de diálogo, reflexión y compromiso. Desde la Comisión de Género y Violencias del Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción de Santa Fe, abrimos este ciclo de podcast para poner en palabras aquello que atraviesa nuestros cuerpos, nuestras prácticas, nuestras realidades. A lo largo de cada episodio vamos a recorrer fechas clave, efemérides y temas fundamentales en la salud con una mirada integral, crítica, con perspectiva de género. Porque hablar de salud es también hablar de derechos, de desigualdades y de cuidados. Es visibilizar lo que muchas veces queda en silencio y construir colectivamente nuevas formas de acompañar. Te invitamos a escuchar, a cuestionar y a ser parte de estas voces que buscan transformar. Esto es Voces en Salud y Género. En el marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril, hoy nos sumamos al lema de este año, Juntos por la Salud, apoyemos la ciencia. En esta oportunidad conversamos con el doctor Oscar Botazo, médico e investigador, amigo de la casa, para reflexionar sobre la importancia de la ciencia en la salud y en nuestra vida cotidiana. Oscar, un gusto como siempre. Simplificando el concepto de salud como estado de equilibrio biopsicosocial y pensando en el lema de este año, ¿cómo pensás que influye la ciencia en la salud? Bien, primero conviene trabajar sobre etimologías. Salud significa que estoy bien, que estoy a salvo, salus, que estoy íntegro. Integridad es una palabra también compleja. Y ciencia, si lo tomamos desde los latinos, quiere decir conocimiento. Un conocimiento que en aquel momento no estaba en todos lados y por eso quedó scientie, y en el griego es episteme. Están muy relacionados. Una parte de la salud tiene que ver con el conocimiento científico, pero es mucho más que el conocimiento científico. O sea, en el acto médico que es pro salud, hay una parte que se nutre del conocimiento científico, otra tiene que ver con la circunstancia particularísima y singularísima de ese ser humano que nos vino a ver, y otra es las preferencias o las acciones que él puede tener respecto de las actitudes a tomar en su vida. Y nosotros tendríamos que integrar ese pequeño acto que diríamos el acto médico, que es un acto humano, no puede ser un acto científico, si no sería terrible. Algunos intentan de que se deslice, pero esperemos que no. Ahora, la salud está dentro de un gran proceso que se llama salud, enfermedad, atención. Nosotros tendríamos que ir por salud, que sería una situación totalmente de promoción y de prevención, no llegar a la enfermedad. Eso sería lo no deseable. Pero en la vida hay una iniciativa del año 2002 del grupo de Lancet, que es One Health, que es salud global, y dicen, ustedes dijeron todo el tiempo que era el contexto biopsicosocial, es más. Bueno, ¿y qué tenemos que poner? Pongan la ecología, por ejemplo. Claro que hay que poner la ecología, porque en un tiempo de calentamiento global, de disrupción de las especies, de contaminantes, de todo lo que tenemos, si queremos hablar de procesados, del cambio productivo, lo ecológico es terrible. Y después vamos a tener que poner todas las antropozoonosis, que lo que nos enseñó COVID desde 2020, que a propósito de algo que había ahí en un lugar de la China y que se comía en un supermercado, pasó lo que pasó. O sea que el biopsicosocial, una parte, pero todo eso está de ese lugar. ¿Eso qué significa? Que la metasalud no es tan fácil de lograr, y lo que uno puede intentar, volviendo a la etimología, es estar un poco más a salvo, estar un poco más íntegro y sabiendo cómo se tiene que mover, pero como meta del alcance total, no, eso no es. Pero sí hay que, si yo me fijo y establezco cuáles son las pautas que son necesarias para el estado de salud, puedo tener una política o puedo propender a eso. Si lo desconozco, estoy peor aún. Lo que no se conoce, ni siquiera se puede pensar. Y esto que venimos charlando, ¿es posible alcanzar un óptimo estado de salud?
Si yo diría que tiene que ver con la gran cuestión ecológica en el macro que estoy metido, y después hay un componente biológico, hay un componente psicológico y hay otro componente social, diría que tengo que estar haciendo en algunas veces una suerte de malabares o ser un gran equilibrista. Pero, si supongamos que uno decía, no, yo propendo al balance, al equilibrio, el equilibrio no es esta línea recta. El equilibrio es esto. Si lo pierdo, pasa esto. Me voy para arriba o me voy para abajo. Pero nunca es recto. El equilibrio es bien dinámico. Voy y vengo. Lo importante es que me mueva en un rango que no pase a la zona, hablando en términos médicos, patológica. El óptimo estado de salud, ese equilibrio constante, prolongado, permanente, persistente, que no cambia, no, ese no es posible. El equilibrio es estado. Vamos moviéndonos. Ojalá se pueda obtener. El tema es que en la medida que uno visualiza la complejidad, se da cuenta que con tantas variables en juego, todas no se las pueden controlar. Pero podemos trabajar sobre algunas que son las más fundamentales, las más importantes, y eso de alguna manera significa una política activa en términos de promoción y del logro de este bendito estado de salud, de bienestar, el benecer. En cuanto a la participación de las mujeres en la ciencia, tenemos entendido que tanto como investigadoras o como sujetos de ensayo clínico, estamos subrepresentadas con respecto a la proporción en la población en general. ¿Qué podés decirnos de esto? Sí, bueno, yo pertenezco a CONICET y en CONICET hay algo que se dice muy ad intra. Hay 5 categorías de investigadores: asistente, adjunto, independiente, principal y superior. En las categorías bajas hay una cierta paridad y en la medida que vamos subiendo de categoría hay más hombres que mujeres, aparecen subrepresentadas, y una vez una investigadora que estaba en el directorio del CONICET dijo un chiste malo, pero es como que las mujeres tuvieran un virus dentro del CONICET y en la medida que van pasando los años ese virus les pide crecer. En realidad el virus se llama tradición de desplazamiento, podríamos decir, nada que ver con un virus. Y apareció un trabajo en Nature, Nature saca los alertas día por día, y dice que en Dinamarca las mujeres en el momento que piden la licencia por maternidad van siendo relegadas en los lugares académicos, universitarios, y no obstante de que la licencia cuando hay un niño en la familia se la dan tanto a la mamá como al papá en Dinamarca, hay como una suerte que no se sabe, mandato interno psicológico establecido por la sociedad, que es la mujer la que se ocupa, con la cual ante estas cuestiones la que termina siendo también desplazada en un país como Dinamarca, ¿no? Que lo cuentan con todas las letras, que por lo menos lo cuentan como significa que quieren ir hacia un lugar de cambio verdadero, y entonces dice ella, al final la socióloga que dirige la investigación, Sofía se llama la chica, los comportamientos llegan muy tarde, mucho más tarde que las actitudes o las proclamas. Me parece brutal lo que dice, o sea, que eso se haga carne en el behavior, en la conducta que tenemos que tener, lleva mucho más tiempo de esa declaración inicial. Bueno, eso también se da hoy, sí, en ensayo clínico, incluso en este momento hay toda una historia de por qué no hacer más ensayos clínicos teniendo en cuenta a las mujeres, sobre todo porque obviamente después en la administración del medicamento también están pensados en términos de mercado, también está pensado para la mujer. No ves que la ponen, la dejan aparte, el mercado lo piensa. Y bueno, también eso es su planteo, pero es una duda que persiste, y yo retomo lo que dice esta socióloga. Los comportamientos llegan más tarde que las declaraciones. Que lo digan yo creo que es muy importante, y aparece en una revista que es la pasarela del mundo, en Nature. O sea, Nature es, a ver si uno dice, bueno, son las revistas biomédicas más
mejor posicionadas en la historia de la ciencia del mundo. Bueno, una es Nature, naturaleza. Y saben, con los británicos, o sea, los británicos se dieron cuenta que con la ciencia se podían hacer muchas buenas cosas en términos de salud poblacional hace unos 400 años. Siempre lo vieron. Y siguen haciendo esto, y que lo leen, si sale en Nature lo leen muchos, entre ellos nosotros.